Antes de pasar al tema, vamos a explicar brevemente qué es una persona moral. Una persona moral puede ser una sociedad mercantil. En el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que se reputarán mercantiles todas las sociedades mercantiles que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1 de esta ley. Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos sociales. Pero, ¿qué nos dice en el artículo 1 de esta ley? Nos va a reconocer las siguientes especies de sociedades. Entre ellas está la sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 25, reconoce a las personas morales, la nación, los estados, los municipios, las personas físicas que son del régimen simplificado de confianza, se les hará una retención cuando tengan operaciones con personas morales. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las que se refieren en la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal, las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o de cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley, y las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Las personas morales, ¿cómo van a pagar los impuestos? Pues en el artículo 9 de la ley del ICR nos dice que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30% que puede ir de enero a diciembre. Y ahora sí, con esto ya podemos pasar con el tema que nos toca exponer. Buenas tardes, nosotros somos el equipo que está conformado por Omar y por Carla, somos del grupo 601 de la carrera Contaduría y Finanzas. Vamos a hablar acerca de la ley del impuesto sobre la renta y las personas morales. Esta ley tiene como generalidades que en México estas disposiciones fiscales se aplican para las personas morales, que son las empresas, las sociedades, las asociaciones y entre otras. Y algunas generalidades importantes de la ley del ICR para estas personas morales son, y pues mi compañero Omar se los va a explicar. Uno de ellos es el sujeto, lo cual son las personas morales como empresas, sociedades y asociaciones. Son sujetos del impuesto sobre lo que es la renta en México. Ahora vamos a mencionar lo que es el objeto. El objeto es grabar lo que es la renta que obtiene en un ejercicio fiscal en un tiempo determinado, comúnmente son 3 meses. Ahora les voy a decir lo que es la base gravable. La base gravable para personas morales es la utilidad fiscal que se calcula restando los ingresos acumulables a los gastos e inversiones permitidos por la ley. Bueno, y vamos a hablar acerca de los artículos que van a contener las disposiciones específicas para las personas morales. Estos artículos son de la ley del ICR. En el artículo 14 vamos a encontrar la definición de las personas morales como contribuyentes del impuesto sobre la renta. En el artículo 15 van a establecer a las personas que se consideran residentes en México, las personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, así como a las extranjeras con establecimiento permanente en el país. El artículo 16 nos va a señalar que las personas morales residentes en México van a estar obligadas al pago del impuesto sobre la renta por todos sus ingresos, ya sea que se generen en el país o que estos se generen en el extranjero. En el artículo 17 nos dice y nos establece que las personas morales no residentes en México están sujetas al impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan de fuentes de riqueza situadas en el país.
En el artículo 176 regula el cálculo de la utilidad fiscal de las personas morales considerando los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. En el artículo 177 nos va a establecer que las personas morales pueden optar por calcular el impuesto sobre la renta a través de los coeficientes o pagos provisionales. Después seguimos con los demás artículos que nos dice, en el artículo 178 va a regular la determinación de los pagos provisionales de las personas morales. En el artículo 179 señala que las personas morales deben presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta. El artículo 180 va a establecer las consecuencias que va a tener si no presentan la declaración anual. El artículo 181 va a regular la forma de plazos para el pago de los pagos provisionales y el impuesto anual de las personas morales. El artículo 182 va a establecer las obligaciones contables para las personas morales y finalmente el artículo 183, donde nos va a regular la información que debe proporcionar las personas morales a las autoridades fiscales. Aquí tenemos lo que es un ejemplo, lo cual el sujeto es el nombre de la empresa, lo cual nuestra empresa se va a llamar Ejemplos SADCB, lo cual se va a dedicar a la venta de productos electrónicos en México. El objeto es el impuesto sobre la renta para personas morales. La base gravable es la utilidad fiscal, lo cual es de 100,000 pesos. La tasa de impuestos sobre la renta para personas morales, como nos los mencionan en la ley del impuesto sobre la renta, es del 30% para personas morales. Aquí nuestra fórmula para que podamos sacar lo que es el cálculo del impuesto va a ser impuestos igual a la utilidad fiscal por la tasa. Sustituimos los valores, lo cual la utilidad fiscal es de 100,000 pesos y la tasa es del 30%. Al efectuar la multiplicación, nos va a salir lo que son 30,000 pesos. En este caso, la empresa Ejemplos SADCB tendría lo que es una base gravable de 100,000 pesos y pagaría lo que es un impuesto sobre la renta de 30,000 pesos a una tasa de 30% de su utilidad fiscal. Eso sería todo, compañeros, y espero les haya gustado.